Este tema se titula, ¿me pueden ayudar a leerlo, hermanos? ¿Cómo se llama? Un poco lo que nace y todo, ¿verdad? Este, se preguntarán qué tema tan raro, ¿no? No es un tema como que se dé a entender luego, hermanos. No es un tema que pudiésemos nosotros descifrar rápidamente, sino lo tengo que explicar, hermanos. Y sabía, hermanos, siempre que nosotros nos toca, hermanos, hablar con los pastores, hay un común denominador en los pastores y algo que todos tenemos miedo a hablar, hermanos, algo que todos tenemos miedo a hablar, todos los pastores ¿alguien se puede imaginar de qué es, hermanos? Todos los pastores tenemos miedo a hablar de algo. El quien lo adivine, hermanos, va a tener un premio, una, un día de oración. Mande, hermanos, de la santidad, no, porque incluso los pastores hablan acerca de la santidad, hermana. Sí hablan acerca de la santidad. Es decir, los pastores, hermanos, no tocan ciertos temas, incluso los, los delegan a alguien más. Pero ellos, así como tocarlos, tenemos como ese común denominador de que nos da muchas veces miedo a hablar de estos temas porque se tiene miedo de que lo malinterprete la congregación. ¿Quién dijo, hermanas, por acá? Nuestra hermana Mariana. Lleva poco en la iglesia y latinó, hermana. Ya después le vamos a invitar unos boneless. No es cierto, no es cierto, sí. Uno- ahí vemos que invitamos, hermanas. Pero de cierta manera, cuando nos hemos reunido con los pastores, el tema que muchas veces nosotros nos da miedo es hablar acerca del dinero, porque se piensa, hermanos, se piensa que los pastores queremos dinero. Y muchos dicen, no, pues sí, ¿verdad? Le decimos, no, hermanos, no queremos dinero, hermanos. No queremos su dinero. Queremos el corazón de las personas, hermanos, que es diferente. No queremos un poco, queremos que, hermanos, todo, ¿verdad? Todo o nada, ¿verdad? Entonces, pero, pero es muy complicado, hermanos, muchas veces para nosotros hablar de estos temas, del tema del dinero. Y dije, ¿cómo le voy a poner al tema para no hablar acerca directamente del diezmo, ofrenda y primicia? ¿Cómo lo voy a tocar? Entonces, hermanos, elaboré este tema que de cierta manera tiene que ver con, ¿qué, hermanos? Diezmos, ofrendas y primicias. Y de eso se toca el tema, hermanos. ¿Qué es, hermanos? Un poco lo que nace, ¿qué, hermanos? Y todo. Así que cuando vean la predicación en YouTube, no va a decir diezmos, ofrendas y primicias. ¿Cómo va a decir, hermanos? Y que cuando la abra, chin, ni modo, ya no se va a poder salir, hermanos, ¿vale? Ya va a hablar acerca del dinero. Nosotros, hermanos, muchas veces, ¿por qué se tiene un mal concepto del dinero? Se tiene un mal concepto del dinero. Pensamos, hermanos, que el dinero es malo, ¿o no, hermanos? Pensamos que el dinero muchas veces es malo, que los ricos son malos. O pensamos, fíjense lo que también pensamos. Pensamos, hermanos, que el dinero no tiene nada que ver con la espiritualidad. Eso es lo que muchas veces nosotros pensamos o nos han hecho pensar, que el dinero no tiene nada que ver con la espiritualidad. Pero ¿qué creen, hermanos? Esa es una idea equivocada. Y les voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios habla acerca del dinero. ¿Sí sabía, hermanos? Da Proverbios, hermanos, que es un libro de sabiduría. Proverbios que son dichos para ser sabios, que hace 8 días lo veíamos. Proverbios habla muchas veces del dinero. ¿Sí o no? Un ejemplo de ellos es que eh, dice, aquella persona que se deja, que sale por fiador de otra, dice, esa persona no es sabia. Aquella persona que sale por fiador de otra, no es sabia. Es decir, que tu comadre, tu compadre, tu cuñado, tu cuñada,
perdón, que tu familiar, ¿verdad? Que tu primo, que tu prima, que no sé, el quien quieras, ¿verdad? Te dice, oye, manito, por favor, sácame no sé, una televisión en Coppel con tu tarjeta, ¿verdad? Y tú, hermano, de buena gente, ¿qué le dices? Es que yo soy cristiano, ¿no? Es que yo soy cristiano y tengo que hacer todos esos favores. Y entonces le prestas tu tarjeta de Coppel, ¿verdad? Y no digo de Electra porque creo que Electra no da, ¿o sí? Bueno, el chiste es que se la das. Ya saliste, ¿por qué, hermanos? Por fiador de él. Y dice la palabra de Dios que esa persona que hace eso no es que, no es sabia. Y lo dice que, hermanos, la palabra de Dios, que en Proverbios. ¿Por qué? Porque un día, porque tú le preguntas, ¿y por qué no lo sacas con tu crédito? Es que yo ya estoy en buró, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, encontramos que habla muchísimas veces acerca del dinero. Nosotros pensamos entonces que el dinero no tiene nada que ver con la espiritualidad, pero déjenme decirles esto. La manera en la cual nosotros gastamos nuestro dinero refleja también nuestra espiritualidad. Escuche bien esto. La manera en la cual nosotros gastamos nuestro dinero refleja de qué tan espirituales también nosotros somos. ¿Sí sabía eso? ¿Sí sabía que usted refleja su espiritualidad también en cómo utiliza ese dinero? Y le voy a poner un ejemplo. Si hay alguna necesidad, usted, hermano, ¿va a orar por esa persona o lo va a ayudar? Usted dice, yo soy espiritual y oro por esa persona. Pero también necesita, ¿qué, hermanos? O sea, la manera en la cual usted gasta su dinero es también una forma de ver cómo es espiritualmente usted. Y haga cuentas, hermanos, de cuántas veces en esta quincena, en este mes, una parte de su dinero ayudó a alguien. Y si tal vez usted está viendo que su dinero no ayudó a nadie, puede entonces calificar el nivel de espiritualidad que tiene. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender, hermanos? Es decir, que el dinero sí tiene muchas veces que ver ¿con qué? Con la espiritualidad que nosotros tenemos. La forma en la cual nosotros gastamos, por ejemplo, ¿cómo sabemos que es una persona egocéntrica? ¿Cómo sabemos que es una persona que es egoísta? Porque gasta su dinero ¿en qué? En él o en ella misma. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, ¿cómo vas a saber si eres egoísta? Bueno, pues ¿cómo gastas tu dinero? ¿En qué gastas tu dinero? Si gastas tu dinero solamente en ti, entonces eres una persona egoísta. Entonces sí tiene que ver la espiritualidad, el dinero con la que, hermanos, con la espiritualidad. ¿Cómo tú lo gastas? Es la manera también en cómo eres espiritualmente. Jesús habló del dinero. Jesús dijo, si ustedes no administran bien lo que el Padre les da, ¿cómo quieren que Dios les dé todavía otra cosa más? Si no pueden administrar lo material, dice, ¿cómo quieren que Dios les dé algo eterno? Es decir, en la manera en la cual administras las cosas materiales también, es como también Dios te va a ir dando más comisiones eternas. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Si tú no puedes administrar tal vez de una manera correcta o no podemos administrar de una manera correcta nuestro dinero, entonces Dios va a decir, bueno, entonces ¿cómo quieres que te confíe cosas eternas? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces el dinero, hermanos, hay un libro que se llama El dinero importa, ¿verdad? Y precisamente hablan de estos puntos, de que la Biblia, hermanos, tiene bastantes pasajes bíblicos de el dinero. ¿Sabía usted que
un alto porcentaje de los divorcios se deben a los dineros, hermanos? Cuando muchas parejas van a divorciarse, uno de los temas principales que se toca es se divorcian por el dinero. ¿Por qué? Porque ambos trabajaban, nunca soltaron ninguno, su dinero, y bueno, pues hubo una ruptura. Otros nada más trabajaba él, nunca le rendía cuentas a ella y hubo una ruptura. Hubo muchas deudas. ¿Por qué? Porque los dos fueron egoístas al cómo gastaron su dinero. Hubo una ruptura y hay un divorcio. Muchos de los divorcios, hermanos, se deben al dinero. Entonces el dinero, hermanos, sí importa. No es que importe como tal el dinero, sino la manera de cómo nosotros administramos. Pero quiero decirle, ¿por qué es importante el dinero, hermanos? Miren, porque con el dinero tú puedes comprar cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero nada más eso. O sea, tú puedes comprar, por ejemplo, el dinero tiene valor porque tú puedes comprar. ¿Y qué puedes comprar? Algo que sea útil para ti, una materia prima, ¿sí? Es decir, puedes comprar comida, puedes comprar herramienta, puedes comprar algo útil que tú utilices. Solamente así tiene el valor el dinero. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Y yo les quiero preguntar, si no hubiera ninguna materia prima, si no hubiese nada, hermanos, ¿qué podamos comprar? ¿El dinero tuviera valor? No. Y hay un pasaje, hermanos, que no me dejarán mentir, que dice que todo lo que hay le pertenece ¿a quién, hermanos? A Dios. Es decir, que Dios es dueño de todo. Y si Dios quiere, nos quita todo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque de Él es todo. Es decir, Dios nos permite comprar cosas útiles a nosotros, hermanos. Pero si Dios quiere, nos las puede quitar. Es decir, de nada sirve que tú pudieses tener 100,000 pesos en la bolsa si no hay mandado en el supermercado. ¿De nada te van a servir? De nada te va a servir tanto dinero si estás en el desierto. Porque ahí no hay cocas, hermanos. ¿Sí? Entonces, de nada te va a servir el dinero, hermanos, si no hay algo que comprar. El dinero solamente tiene valor cuando hay algo que adquirir. Y esa adquisición, hermanos, que tú quieres, valga la redundancia, ¿verdad? La rebusnancia, como dicen, que tú quieres adquirir, si no está, no lo puedes comprar. ¿Y quién decide eso, hermanos? Si está o no está la materia prima. Si está o no está el alimento. Si dan frutos los árboles. Si dan cosecha, hermanos, los campos. ¿Quién decide eso, hermanos? Dios. Solamente, hermanos, así. Solamente así es como el dinero tiene valor. Pero hasta eso lo decide, ¿qué, hermanos? Lo decide Dios. ¿Qué pasó en Estados Unidos en algún momento? Dicen que las tiendas allá estaban, ¿qué? Vacías. No había, dicen que algunos agua, algunos papel de baño, no sé, es lo que dicen, ¿verdad? Tenían dinero, pero no tenían que comprar, hermanos. Si Dios decide, hermanos, no darnos, de nada sirve el dinero. ¿Hasta aquí vamos bien? Lo que quiero hacer, hermanos, es crear conciencia que todo le pertenece a Dios. ¿Sí? Que todo le pertenece al Señor. Si tú no tienes, si no hubiese nada que comprar, de nada te va a servir todos los montones de dinero. Entonces tenemos nosotros que reconocer que todo es ¿de qué, hermanos? De Dios. Fíjense que, haciendo una comparación, ¿ustedes han escuchado acerca de las cruzadas? ¿Sí? ¿Sí han escuchado acerca de las cruzadas? Dicen que cuando la Iglesia Católica, ¿verdad?, iba a hacer esa matanza, pues como muchos no querían, muchos sacerdotes, muchos no querían ensuciarse las manos, entonces contrataron
contrataron a personas para hacer la masacre. Y dicen que cuando iba a hacer esa masacre le decían como que la Santa Inquisición, ¿verdad? Porque era santa y era eliminar a todos aquellos que no iban a favor de la Iglesia Católica. Todos ellos se les conocía como herejes. Aquellos que no estaban a favor de la Iglesia Católica los asesinaban y eso se conocía como la Santa Inquisición. Bueno, cuando fue eso, hermanos, dicen que contrataron a las personas, ¿verdad? Y para que ellos asesinaran a las otras personas, primero tenían que ser bautizados, porque sabían que cuando iban a asesinar a ellos, tal vez se podían defender y ellos podían morir. ¿Y saben qué es lo que hacían, hermanos? Esas personas que contrataban para asesinar a los demás, dicen que los contrataban y los bautizaban, hermanos. Los metían, ¿verdad? En el río, no sé. Dice, pero los bautizaban con una espada. Imagínense, le agarraban la espada y se metían en el agua. Dice, se sumergían ellos toditos, pero su espada no. Y ellos decían, yo soy bautizado, pero mi espada no. Y en el nombre sea del Señor, ándale. Ese era su dicho, hermanos. Dice, yo soy bautizado, pero mi espada no. Entonces mataban a la gente. Y fíjense que pasa lo mismo, hermanos, con nosotros los cristianos, cuando nosotros decimos, el dinero no es espiritual. ¿Qué es lo espiritual? La oración, el ayuno, leer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también nos menciona que todo lo que nosotros nos rodea, hermanos, podemos nosotros reflejar espiritualidad aún en el ¿qué, hermanos? En el dinero. ¿Sí me estoy dando a entender? Es como decir, yo me bautizo, pero mi cartera no. ¿No? Y la levantamos, ¿verdad? Entonces, sería una incoherencia, ¿o no, hermanos? Entonces, quiero que se queden con esta frase. ¿El dinero sí que, hermanos? Sí. ¿Por qué? Porque también refleja nuestra espiritualidad. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Bueno, muy bien. Entonces, después de hacer este énfasis, después de hacer esta introducción de 2 horas, vamos a entrar ahora sí al tema. La primera parte, hermanos, tiene que ver con un poco. ¿Qué significa un poco, hermanos? ¿O a qué se refería el tema con un poco? ¿Con qué? Con el diezmo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Y quiero que nosotros veamos la importancia, hermanos. Miren, olvídese ahorita de que tenga que dar dinero, hermano. Quisiera primeramente que usted lea la palabra de nuestro Dios, de lo que dice y el verdadero sentido del diezmo. Sí, hermanos, muchos preguntan, es que en las iglesias quieren el diezmo, es que en las iglesias quieren el puro dinero, ¿verdad? No es que nosotros queramos un poco, ¿queremos qué, hermanos? Todo, hermanos. Y con todo me refiero a que tú reconozcas a Dios, que Dios es dueño de todo, ¿sí? Pero para eso, hermanos, nos vamos a sumergir en la palabra. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, ¿puede ponerle en la siguiente, hermana, por favor? Bueno, lo primero que queremos entender es acerca del diezmo. Y todos sabemos qué es el diezmo, ¿o no, hermanos? ¿Qué es el diezmo? El diezmo tiene que ver con el 10%. Ay, no se ve la imagen, pero les iba a preguntar qué era esa imagen. Bueno, la palabra de Dios menciona el diezmo por primera vez en el libro de Génesis. Génesis 14, 17. Fíjese lo que dice. Génesis 14, 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Busque Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando usted lo haya encontrado, diga un fuerte amén. Ya lo encontraron varios. Todavía escuchamos algunas hojas ahí, todavía. Damos tiempo, hermanos. Porque quiero que todos leamos este pasaje, hermanos, porque es el primer pasaje en donde se menciona el diezmo. La palabra de Dios en el versículo 17, ¿lo tenemos? Léalo conmigo, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma al recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo,
sacó pan y vino y bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y aquí fíjense, ponga mucha atención, dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice, ¿cuál es el contexto de este pasaje? ¿Quiénes son los personajes que aparecen aquí? Díganme un personaje que aparece aquí, hermanos. Abraham. Uno de los protagonistas, ¿quién es? Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Dice la palabra de Dios que su cuñado Lot, perdón, su familiar Lot, dice la palabra, que se lo llevaron cautivo porque hubo guerra entre unos reyes. Entre varios reyes hubo guerra. Y entonces Lot estaba con su familia y pues también se lo llevaron a él, ¿verdad? Cautivo y vámonos. Entonces Abraham, dice la palabra de Dios, que se enteró que Lot estaba siendo cautivo por esa guerra entre los reyes. Eran como 4 o 5 reyes, dice la palabra de Dios, que se estaban peleando entre ellos. Y Lot pues pertenecía en esas tierras, estaba en esas tierras y pues lo pasaron a traer. Entonces, ¿qué es lo que decide Abraham? Dice la palabra de Dios que Abraham escucha que Lot está siendo cautivo. Dice que se junta 300 hombres. ¿Cuántos, hermanos? 300 hombres. ¿Contra cuántos? 5 reyes y sus ejércitos. Y dice la palabra de Dios que Abraham, imagínense la escena, 300 hombres nada más contra 5 reyes, hermanos, y sus ejércitos. Y dice que él tenía la intención, iba con un objetivo, salvar a Lot, salvar a su familiar. Iba con ese objetivo. Y entonces dice la palabra de Dios que va Abraham y de noche los agarra y ¡pum! Se masacra a todos, hermano. Con esos 300 hombres. Y después de una guerra, hermanos, ¿qué se lleva uno? El botín, ¿verdad? Quería una imagen de un botín y me apareció una bota, hermanos, así que no la puse ahí. Pero el botín, hermanos, se agarra, se lo lleva Abraham. Qué interesante, hermanos. Cuando llega Abraham con todos los que iba, llega y se encuentra con 2 reyes. ¿Cuál fue el primer rey? El rey de Sodoma. ¿Y cuál fue el otro rey? Un rey que se llamaba Melquisedec. ¿Cuándo aparece Jesús, hermanos, en la Biblia? Algunos dicen que desde el Evangelio de Mateo, el Nuevo Testamento. Pero Jesús aparece también en el Antiguo Testamento. Melquisedec, hermanos, imagínense la escena, viene con el botín Abraham y se encuentra, hermanos, con un rey llamado Melquisedec. Y este rey era rey de ¿dónde, hermanos? Ahí dice, de Salem. Déjenme decirles que geográficamente no existe un lugar que se llamara Salem en aquel tiempo. Lo que está diciendo este texto, hermanos, viene Abraham con el botín y entonces se le aparece este rey que se llama Melquisedec. ¿Sabe qué significa Melquisedec? Rey de justicia. ¿Quién es Melquisedec entonces, hermanos? Es Jesús. Y dice que este Jesús, ¿verdad? Bueno, este hombre llamado Melquisedec era rey de ¿dónde, hermanos? De Salem. ¿No se le figura el nombre de Salem a un lugar que aparece en el Apocalipsis, hermanos? En el último libro de la Biblia. ¿A qué nombre se le figura la palabra Salem? ¿A qué ciudad? A Jerusalén. Es decir, quien se le apareció en ese momento, hermanos, no era ni más ni nadie que el mismísimo Jesús, hermanos. ¿Sabía usted que a los grandes personajes de la Biblia como Abraham, Josué y otros profetas se les apareció Jesús de diferente manera? Y a Abraham se le apareció como un rey, el rey de justicia, porque el único rey justo, ¿quién es, hermanos? Jesucristo.
Y dice la palabra de Dios que ya iba Abraham con el botín. ¿Qué habrá visto, hermanos, en ese rey? Que cuando lo vio, hermanos, dice que, ¿qué hizo? Le dio, no le dio todo, hermanos. ¿Cuánto le dio? El 10% del botín. Y ahí, por primera vez, se menciona la palabra diezmo. Pero ¿por qué Abraham le dio el 10%? ¿Cuáles fueron las palabras de Melquisedec para convencer a este hombre que le tenía que dar? Incluso él no se lo pidió, ¿o sí, hermanos? ¿Le pidió el diezmo? ¿Le dijo, dame el diezmo? No le dijo eso. Solamente le dijo unas palabras, hermanos, que quiero que nosotros las tengamos presente. Dice que cuando se encontró, ¿verdad? A Melquisedec, dice que sacó ¿un qué, hermanos? ¿Un pan? ¿Qué, hermanos? ¿Con qué celebramos la cena del Señor, hermanos? Es decir, Jesús estaba tomando la cena con Abraham en ese momento. ¿Se puede imaginar, hermanos, que desde antes de que se inventara, ¿verdad? O se hiciera la cena del Señor, Jesús ya había cenado con Abraham, hermanos, ya había hecho ese símbolo con Abraham. El pan y el vino, dice que empezaron a comer, sacó el pan y el vino. Y fíjense lo que le dice, y le bendijo antes de que Abraham le diera el diezmo. Melquisedec ya había bendecido a Abraham. Porque dice, ¿y lo qué, hermanos? Y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó, y aquí la palabra clave, hermanos. ¿Cuántos reyes se iba a enfrentar Abraham con sus ejércitos? ¿Había posibilidad de que ganara Abraham, hermanos, con 300 hombres? Y ahí el asunto. Que no había posibilidad de que ganara con 300 hombres contra el ejército de 5 reyes. Y por eso, hermanos, lo que le dice Melquisedec es, ¿sabes por qué ganaste? Dice, porque Dios entregó tus enemigos en tus manos. Por eso ganaste. Y entonces Abraham reconoce eso. ¿Y qué pasa, hermanos? Entonces, nosotros sabemos por qué ganamos, hermanos. ¿Sabemos por qué ganamos? Solamente porque Dios es misericordioso. Y entonces cuando escucha a Abraham, bueno, pues imagínense, ya si se pone a analizar, pues éramos 300 contra miles, si no había manera, ¿verdad? Fue Dios el que nos acompañó. Fue Dios el que hizo todo. Entonces, Él no le da todo, ¿le da qué, hermanos? Él pudo haber dicho, hermanos, nosotros ganamos la batalla. Él pudo haber dicho, fuimos nosotros y los 300 hombres. Él pudo decir, fue nuestra estrategia, fue nuestra capacidad, fue nuestra inteligencia. Fue nuestra inteligencia porque fuimos de noche y por eso les ganamos. Y Melquisedec le dijo, porque Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, entregó esos enemigos en tus manos. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos por qué ganamos, cuando ganamos algo, hermanos, entonces de todo corazón lo damos. Cuando hay que, hermanos, reconocimiento de que el que ganó la batalla, el que gana, no somos nosotros, sino ¿quién, hermanos? Es Dios. Pero solamente cuando reconocemos esa parte, hermanos.
Cuando tenemos la experiencia de habernos encontrado con el Rey de Justicia y nos recuerda por el Dios Altísimo que te entregó tus enemigos en tus manos. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Ahí entonces aparece la palabra diezmo y de ahí nace el diezmo, hermanos. El diezmo nace cuando nosotros hemos reconocido que Dios es el que gana nuestras batallas, después de habernos también esforzado nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien? En un esfuerzo continuo, por eso es que se da el diezmo. Ahí, hermanos, entonces yo quisiera que usted se pusiera a pensar, hermanos, del diezmo, no como el dinero, sino con lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Y ahí va a cambiar nuestro concepto, hermanos. Las batallas que Dios nos ha permitido ganar. El dinero que Dios nos ha permitido ganar. Y que ha sido por su pura gracia. Entonces cambiaría nuestro concepto. ¿Queda claro, hermanos? Entonces, ¿desde dónde viene el diezmo, hermanos? ¿Sí? Bueno, siguiente, hermanos, por favor. El primero es un poco, que significa el diezmo. El segundo, hermanos, ¿cuál es? Lo que nace. Bueno, el contexto de la imagen es trigo, pero ahí no tenía mucho nada que ver, hermana. Pero bueno, gracias, ¿verdad? La palabra que tiene que ver con lo que nace, hermanos, ¿a qué hace alusión? A las ofrendas, ¿vale? ¿Es lo mismo un diezmo que una ofrenda? No. ¿Por qué es diferente? ¿A qué es diferente? Fíjense, hermanos, cuando estaba investigando acerca de las ofrendas, hermanos, lo primero que me salió fueron los aztecas y los mayas, ¿verdad? Si usted le pone en Google ofrenda, no, pues se va a encontrar ahí un azteca, un maya, ¿verdad? O le va a aparecer los del Día de Muertos, ¿verdad? Porque la ofrenda, hermanos, tiene que ver con algo que tú decides dar. Algo que tú decides dar por diferentes motivos. Por ejemplo, en el diezmo, hermanos, en el diezmo era el reconocer que las batallas las ganamos. ¿Por qué? Porque Dios nos los permitió, ¿sí? En las ofrendas, hermanos, no estás reconociendo que Dios te permitió ganar batallas. Más bien lo das porque reconoces que hay un Dios. O sea, ¿por qué se ofrendaba en aquel tiempo, hermanos? Todas las ofrendas que usted pueda decir, hermanos, por ejemplo, la de los mayas, la de los aztecas, las del Día de Muertos, todas, hermanos, se ponen con un sentido. ¿Cuál es el sentido? Reconocer que hay algo que existe, algo que está. Y se puede dar, hermanos, por agradecimiento, se puede dar, hermanos, porque se reconoce que es superior. Anteriormente, por ejemplo, los mayas o los aztecas ofrendaban, hermanos, porque reconocían que había un ser superior, ¿verdad? Pero también se ofrendaba, hermanos, por agradecimiento. En la Biblia vamos a encontrar, hermanos, más pasajes de ofrendas que de otras cosas. Y las primeras ofrendas que se dieron, hermanos, fueron, ¿sí se acuerda cuáles fueron? Las de Abel y Caín. ¿Estamos bien aquí, hermanos? Dice que Abel, usted ya sabe ese pasaje, ¿verdad? Las primeras personas en la tierra, Abel era el que hacía, ¿a qué se dedicaba Abel, hermanos? No cultivaba, era el otro, Caín, el que cultivaba. Abel era el que era como pastor de los ganados, ¿verdad? El que se dedicaba al ganado, y Caín era el que cultivaba. Y dice la palabra que los dos ofrendaron a Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Y una ofrenda le agradó a Dios y otra no. Aunque los dos ofrendaron. ¿Sí estamos bien, hermanos? Aunque los dos ofrendaron, hubo una ofrenda que sí le agradó a Dios y otra que no le agradó a Dios. ¿Cuál fue la que le agradó a Dios? ¿Mande? La de Abel. Dice después Hebreos, en la carta a los Hebreos, que Abel lo dio de corazón y Caín, hermanos, y Caín no, ¿verdad? Y entonces Abel, hermanos, dice que se lleva la gracia de Dios, reconoce Dios a Abel, ¿verdad? Y lo bendice.
Y la de Caín, no. En eso, pues Caín se enoja y mata a su hermano, ¿verdad? En la antigüedad, hermanos, entonces encontramos que había diferentes motivos de ofrenda. Y estos diferentes motivos, hermanos, es, es porque no solamente es reconocer, sino agradecer también y que nuestro corazón esté dispuesto a dar. En Lucas capítulo 8, por ejemplo, hermanos, nos dice, si usted quiere leerlo, hermanos, estos pasajes, Lucas capítulo 8. ¿Usted cree que Jesús necesitaba el dinero, hermanos? Pues tanto como necesitarlo, pues no, ¿verdad? ¿Pero ustedes creen que Jesús utilizó el dinero? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Fíjense lo que dice este pasaje. Dice, capítulo 8, desde el versículo 1. Dice, aconteció después, ¿lo tenemos, hermanos? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Dice, y los 12 con él, es decir, los 12 discípulos. Versículo 2, y algunas mujeres, ¿quiénes, hermanos? Mujeres, ¿quiénes? Mujeres, hermanos, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, es decir, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido, ¿cuántos, hermanos? 7 demonios. Juana, Juana la Tijuana, hermanos, ¿no? Mujer de Chuza, intendente de Herodes, ¿y quién, hermanos? Y Susana, y otras muchas, ¿qué, hermanos? Que le servían ¿con qué? Con sus bienes. ¿Quién sustentó económicamente el ministerio de Jesús, hermanos? Mujeres. Mujeres sustentaron económicamente el ministerio de Jesús, hermanos. Y lo hicieron, hermanos, después de que Jesús, hermanos, les había sacado el chamuco. Lo hicieron después de que tenían, ¿qué, hermanos? Tenían demonios dentro de ellas. Y no fueron hombres, hermanos, fíjense. Fueron mujeres, hermanos. Mujeres quienes sostenían el ministerio de Jesús. Económicamente, claro. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Un corazón agradecido, hermanos. Un corazón agradecido está dispuesto a dar, hermanos, para el evangelio. Y es ahí donde entra la ofrenda. Hermanos, ustedes me preguntarán, por ejemplo, en todos estos pasajes, no quise poner ciertos versículos que tiene que ver con que Dios, hermanos, es fiel. Si tú eres fiel con Dios, Dios es fiel contigo. Eso lo creemos, hermanos. Pero no quise poner estos pasajes para que no se malinterprete de que cuando tú le das a Dios, entonces Dios te va a dar a fuerzas. Porque usted no me dejará mentir que hay personas que no diezman, que no ofrendan, que no dan primicia y les va bien, hermanos. ¿O no? Pero algo que platicábamos, hermano, es que lo que para ustedes es bien, para Dios no es bien. Es decir, tú podrías decir que están bien, pero en realidad, hermanos, no están bien. Lo que para ti es bien, para Dios no es bien. Para lo que tú dices que es bienestar, tal vez para Dios no es el mismo significado de bienestar que el tuyo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Tiene diferentes significados para Dios. Y déjenme decirle esto, hermanos. Cuando tú no das con un corazón agradecido, tal vez tú podrías tener, pero voy a corregir esta palabra, no podrías tener. El dinero te tiene a ti. Y podrías ganar mucho más, pero podrías ser esclavo de tu dinero. Tú no tienes al dinero. El dinero, ¿qué, hermanos? Te tiene a ti. Y esa es una gran diferencia, hermanos. ¿Estamos bien, hermanos? Cuando tú no tienes dinero, el dinero te tiene a ti.
Y sí, tal vez vas a ganar muchísimo más, pero pudiese ser que el dinero te esté dominando a ti. Entonces trabajas doble, trabajas triple para acumular más dinero, ¿verdad? ¿Te va bien? No diezmas, no ofrendas, no das primicia. ¿Te va bien? Pero muy probablemente el dinero te tiene a ti. Entonces es tiempo de qué, hermanos? De reflexionar. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Bueno, y les voy a decir por qué. Les voy a decir, ¿cuál es un síntoma de que el dinero te tiene a ti? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Yo todavía no, espérenme. Filipenses capítulo 4, hermanos. Todos conocemos lo que dice 4:13, ¿no, hermanos? ¿Qué dice 4:13? Filipenses 4:13. ¿Sí saben qué dice? Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué, hermanos? Que me fortalece. Ese sí se lo saben, hermanos. Pero no se saben los otros, hermanos. Así que los vamos a leer. Versículo 8. Dice, hermanos. Dice, ¿lo tenemos? Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Versículo 10. En gran manera me gozaré en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, que él se vio en aprietos, pero ¿qué, hermanos? Lo cuidaron. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a qué, hermanos, a contentar. Esa es la palabra, ¿a qué, hermanos? A contentarme. Cualquiera que sea, ¿qué, hermanos? Mi situación. Qué interesante, hermanos, lo que dice Pablo, hermanos. Yo le quiero preguntar, si usted dejara de trabajar, si usted lo liquidaran, ¿verdad? Bueno, le voy a preguntar a otros, hermanos. Si usted, si usted lo liquidaran, hermanos, y después encontrara un trabajo con menos sueldo, con un cuarto del sueldo que usted gana ahorita, ¿usted lo tomaría? Algunos sí, algunos no. Los que dicen que sí, de seguro sí diezman y ofrendan. Los que dicen que no, fíjense, hermanos. Nos es muy difícil, hermanos, deshacernos del estilo de vida que hemos creado. Nos es muy difícil deshacernos del estilo de vida que ya tenemos. Es algo súper difícil, hermanos. Cuando se nos es difícil deshacernos de ese estilo de vida, entonces muy probablemente nosotros no estamos teniendo contentamiento. Y el dinero nos está dominando. ¿A quiénes, hermanos? Ahora, no estoy diciendo, deshágase del estilo de vida que tiene. Ojo, no estoy diciendo eso. Pero sí estamos de acuerdo, hermanos, que el estilo de vida de usted pudiese cambiar en un instante. ¿Sí está de acuerdo que lo que tenemos ahorita después tal vez ya no lo podamos tener? Y la pregunta sería, ¿usted estaría en contentamiento? ¿O buscaría tener el mismo estilo de vida que siempre ha tenido? Lo que dice Pablo es, sé vivir cuando haya, ¿qué, hermanos? Cuando hay escasez y cuando, ¿qué, hermanos? O sea, Pablo no estaba en contra de los que tenían mucho. Pero ¿sabía él vivir en qué, hermanos? En lo mucho. ¿Y sabía vivir qué, hermanos? En lo poco. Entonces, nosotros tenemos que hacer una reflexión. Si ya no ganara lo que ahorita gano, ¿yo estaría en contentamiento? ¿O buscaría, incluso rompiendo ciertas reglas, buscaría tener el mismo sueldo que antes tenía? Tenemos entonces nosotros, hermanos, que reflexionar en eso. Si nosotros tenemos contentamiento. Es muy diferente, hermanos, ser conformista a tener contentamiento. Ojo, hermanos. Contentamiento no tiene que ver con ser conformista, ¿sí?
Contentamiento tiene que ver, hermanos, que cuando no está la situación en tus manos, pasa algo y ya no vives el mismo estilo de vida. ¿Sí? La pregunta es si tú sigues teniendo ese contentamiento. Si tú sabes vivir cuando hay mucho o cuando hay poco. Si tú sabes vivir, hermanos, cuando puedes ir al Cirlón Stock Cay o cuando puedes ir a la fonda de Donachona. ¿Ah? Entonces, de Donachona, ¿verdad? Fue lo primero que se me ocurrió, hermanos. Entonces, si tú sabes vivir en ese estado, porque estamos de acuerdo, hermanos, que muchas veces por no querer bajar nuestro estilo de vida, hermanos, trabajamos turnos extra. Por a fuerzas querer la pantalla de 55 pulgadas, trabajamos todavía horas extra. Hasta los sábados, y no solamente los sábados, hasta los domingos. Y si hubiese domingo en la noche, ¿verdad? O sea, eso no es tener contentamiento, hermanos. Que estás sacrificando a tu familia, que estás sacrificando tu espiritualidad, que estás sacrificando muchas cosas, hermanos, por no tener, ¿qué, hermanos? Contentamiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Ayer platicábamos con Maide algo importante, con Maide y Juan. Decíamos que los momentos eternos no eran momentos donde había abundancia en dinero, aunque es importante, esos no fueron los momentos eternos. ¿Saben cuáles son los momentos que más recordamos, hermanos, como familia? Y en algo coincidimos ellos y yo. El momento en el que nos sentábamos a cenar con nuestra familia. Esos son los momentos eternos, hermanos. Donde nos sentamos a cenar, ya nos esforzamos por trabajar, ya terminamos de trabajar. No es que no ya hemos trabajado, sino trabajamos, nos esforzamos, llegamos cansados, pero nos sentamos a cenar con nuestra familia. Y dice Proverbios lo siguiente: es mejor comer una olla de frijoles donde hay contentamiento a comer carne donde hay disputas. Así dice. O sea, donde hay pleitos. ¿Ah? Entonces, los momentos eternos, hermanos, tiene que ver con tener también contentamiento. ¿Sí, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien? Qué bonito se siente, hermanos, que entonces usted se siente a cenar con su familia. Y eso es en cuanto a las ofrendas. Las ofrendas entonces nosotros damos, hermanos, porque hay contentamiento en nuestro corazón. Porque hay agradecimiento en nuestro corazón. ¿El diezmo es qué, hermanos? El 10%, ya lo vimos. ¿Cómo viene desde Abraham? La ofrenda, hermanos, hay diferentes motivos, pero un corazón que tiene contentamiento puede dar. Porque el dinero no lo domina. Él domina al dinero. Incluso 2 Corintios, quisiera terminar con lo de las ofrendas, hermanos. En 2 Corintios 9:7, rápidamente, hermanos, ¿alguien me puede ayudar? 2 Corintios 9:7. Sí, hermano, por favor. Amén, hermanos. ¿Puede decir amén? No de por qué. No de con tristeza ni por necesidad, sino porque ¿qué? Porque ama a Dios. Amén, hermanos. Y viene el punto, hermanos, de todo. El siguiente, hermanos, que es todo. Y este pasaje, esta parte, hermanos, la primicia, hermanos, no es el 10%, no es lo que te nace de tu corazón, sino que es, hermanos, todo. Y la pregunta, ¿por qué Dios al principio quiere todo? Es decir, la primera cosecha, es decir, los primeros frutos que sacabas de un árbol, ¿verdad? Por ejemplo, el primer día que tú ibas a cosechar, todo eso era la primicia. ¿No era qué, hermanos? El 10%, no era lo que te nacía, ¿era qué, hermanos? Todo. ¿Y de dónde nace, hermanos, esta idea? Bueno, primeramente nace de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Por qué?
Porque Dios dio su primicia. ¿Sí sabía eso? Dios dio su primicia. ¿Quién dio su primicia? ¿Quién era su primicia? Jesús. Su primogénito, dice la palabra de Dios, que lo entregó. ¿Por amor a qué? A la humanidad. O sea, él puso el ejemplo. Pero yo quiero ver un pasaje, hermanos. Primer libro de Samuel. Este pasaje que habla acerca de una mujer. ¿Sí recuerda a esta mujer que no podía tener hijos, hermanos? Desde el versículo 1, hermanos, fíjense que estaba casado con un hombre que se llamaba Elcana, ¿verdad? Y este condenadote, ¿verdad? Tenía 2 mujeres, hermanos. 2 mujeres. Si uno no puede con una, hermanos. Ahora, y la tenía más dura, hermanos, porque dice la palabra de Dios que una sí tenía hijos y la otra no. Imagínense cómo se les ponían, ¿no? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 2 dice, y tenía él 2 mujeres. ¿Quién era el que tenía 2 mujeres, hermanos? Un hombre llamado Elcana. Capítulo 1, primer libro de Samuel, ¿lo tenemos? ¿Sí? ¿Todos estamos bien? Ahí lo tenemos. Dice la palabra de Dios. Y él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Omni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía el sacrificio, daba Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido, ¿qué, hermanos? Tener hijos. Todos sabemos la historia de Ana. Ana no podía tener hijos. Ana no podía tener hijos. Y dice la palabra de Dios, dice que, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Se puede imaginar la escena, hermanos? O sea, ahí estaba Ana, ¿verdad? Y la otra restregándole sus chamacos, ¿verdad? Ahí. Eso es lo que dice la palabra, dice que la irritaba, ¿no? Dice, hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué, hermanos? Lloraba y no comía. Tenía cinturita de avispa, hermanos. Dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Yo creo que ahí se rió Ana. ¿Cómo tú, verdad? Bueno, sigamos, hermanos. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Una mujer que no podía tener hijos, una mujer que no podía tener la bendición de cargar a su hijo, a un bebé. Para no hacer larga, hermanos, la predicación, todos sabemos, hermanos, dice, versículo 11, bueno, lo voy a leer, dice 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, dice, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, ¿qué dice, hermanos? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Fíjense, todos sabemos que Dios le concedió a Ana el hijo, pero ella hizo un voto con Dios y le dijo, si tú me das la dicha de tener un hijo, varón, ¿verdad? Dice, yo te lo daré a ti. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Se llama primicia. Ana entregó su primicia, no fue dinero. ¿Qué fue, hermanos? Su hijo. Y dice la palabra de Dios que cuando nació Samuel, ¿verdad? De hecho, el libro se llama Samuel porque su hijo de Ana es Samuel, ¿verdad? Que fue sacerdote, fue profeta y fue multiusos, Samuel, ¿verdad? Y fue un hombre intachable.
Pero Ana lo deseaba tanto que le dice, Señor, en otras palabras, si tú me permites tener esta bendición, yo te lo entregaré todo a ti. ¿Y qué hace, hermanos? Se lo entrega a Dios. Y se vuelve sacerdote Samuel. Y profeta y toda la cosa. Hermanos, ¿cuál es el sentido de la primicia? El sentido de la primicia no es el dinero, hermanos. Como muchas veces nosotros hemos pensado, el día de primicias es cuando vamos a dar el dinero. No, hermanos. El día de primicias, hermanos, es algo bien importante y tiene que ver con lo siguiente. ¿Recuerdan que Ana no podía tener hijos? Ella deseaba una bendición a su vida. No había experimentado el cargar a su hijo, no había experimentado el desvelarse, no había experimentado el criar. Ella no había experimentado esa bendición. Y Dios le permite tener esa bendición. Que me esperen tantito allá en el lobby, por favor, pequeños. Dios le permite tener esa bendición, hermanos. ¿Me puede ayudar con el teclado, hermano Andrés, hermano? Quien esté, por favor. La primicia, hermanos, entonces no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con la bendición que Dios te ha permitido experimentar en este año. Tiene que ver con la bendición que Dios te ha permitido experimentar estos días. Algo que tú deseabas tanto, que el dinero no lo podía comprar. Que tus esfuerzos, con tus esfuerzos no lo podías tener. Y sin embargo, Dios te lo dio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, que un niño, por más que quieras, si Dios dice, no hay niños, no hay niños? Entonces fue una bendición que mandó. Si Dios dice, no hay cultivo, no hay cultivo. La primicia tiene que ver, hermanos, entonces con esa experiencia que Dios te permitió tener, esa bendición que Dios te permitió experimentar en este año. Y yo te quiero preguntar, hermano, hermana, ¿qué fue lo que Dios te permitió experimentar en este año que no lo podía comprar el dinero? Que Dios te lo regaló, esa bendición que Dios te dio, que no lo podía comprar tu egoísmo, que no lo podía comprar tu esfuerzo, y Dios te lo dio. Es ahí donde entonces nace un corazón que puede dar su primicia. Y dice la palabra de Dios que Ana dio su primicia. ¿Quién era su primicia? Samuel. Y dice la palabra de Dios que entregó a Samuel como primicia y le vinieron más hijos, hermanos. Tuvo más hijos Ana, hermanos. Dios la bendijo aún más. No podía tener hijos y Dios le dio todavía más. Porque la bendición de Dios no es el dinero que te da, sino lo que tú puedes permitir experimentar y reconoces que ha salido de su mano y no de nuestros esfuerzos y no de nuestra inteligencia y no de nuestro dinero. Eso es la primicia, hermanos. Entonces, cuando usted vaya a dar su primicia, quiero que haga esto, hermanos. Recuerde lo que Dios le regaló en este año. Recuerde lo que Dios le regaló este año, lo que Dios le permitió experimentar este año y que nada lo podía dar sino solamente el Creador. ¿Habrá algo, hermanos? Recuerdo la primera vez que fue el culto de primicias y el predicador dijo algo, hermanos, pareciese que era para mí esas palabras. Dijo, ¿cuántas de sus generaciones? Tal vez ustedes son los pastores, dice, pero ¿cuántos de sus generaciones fueron pastores anteriormente? Y hermanos, yo recuerdo que ninguno de mi familia fue pastor. Ninguno. Yo fui el primero, hermanos. Yo fui el primero. Y dice, ese es el regalo que Dios les ha dado. La experiencia de pastorear a su iglesia. Esa es la experiencia que Dios les ha regalado. Tal vez
si tú no hubieras estado aquí pastoreando, hubieras estado en el mundo, estuvieras en otros lados. Pero Dios te regaló algo precioso, la experiencia de pastorear a su iglesia. Mi familia anteriormente ninguna ha sido pastor, ni siquiera es de la iglesia, mucha de ella. Y yo en ese momento, hermanos, me sentí tan agradecido con Dios, porque soy el primero y es un privilegio, hermanos, estar sirviendo a nuestro Dios de esa manera. Entonces fue cuando yo entregué mi primicia. Y dije, porque tú me permitiste tener esta experiencia, algo que el dinero no podía comprar, hermanos. Porque la vocación no se compra con dinero. ¿Está de acuerdo, hermanos? Bueno, algunos sí la compran, ¿verdad? Pero la verdadera vocación, hermanos, no. El llamado no se compra con dinero, hermanos. El llamado no se compra con dinero ni se da por el esfuerzo. Tú podías esforzarte en la predicación, podías esforzarte en hablar bonito, pero la vocación y el llamado solamente lo da Dios. Entonces yo puedo decir que esa experiencia a mí me la regaló el Señor. Y es por eso, hermanos, que yo di mi primicia en ese momento, diciéndole gracias, Señor, por darme esa experiencia que el dinero no podía comprar. Y te doy todo. No es una parte, hermanos. No es el diezmo, no es lo que nazca del corazón. ¿Qué es la primicia, hermanos? Es todo. El primer día que yo trabajé de enero, el primer día del año, lo destiné para el Señor. Porque Dios me permitió tener esa experiencia como Ana. Ana tuvo la experiencia de ser madre. Y por eso dio todo. Yo tuve la experiencia de ser pastor. Y por eso lo di todo, hermanos. ¿Qué experiencia le ha regalado el Señor? Que pueda usted decir, por eso, Señor, yo te doy todo. ¿Habrá algo? Deseo, hermanos, de todo corazón, que Dios les bendiga. Paz a vosotros.